transformar todo lo que antes se prohibía básicamente o estaba estancado. Hay que recordar que como empezamos la iniciación del amor, se empieza a iniciar todo a través del primer chakra. Por lo tanto, se limpia todo lo que estuvo estancado durante milenios del primer chakra. Por ejemplo, la sexualidad. ¿Esto qué implica? Sexualidad explotando por todos lados, ¿no? Hoy la humanidad es sexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que es tabú. Hace mucho tiempo que no se toca el tema. Y hace mucho tiempo que está estancada la energía en las piernas y las caderas. Entonces ahora fluye. Antes, cuando tardabas décadas en enamorar a alguien, casarte y tener un hijo, hoy con una noche ya está, ¿no? Obviamente uno diría, esto es un error social. Sí, claro, también es un error social haberlo estancado. Entonces ahora fluye todo y rompe contra las paredes. Esto es como un gran río que le pusieron una presa delante, ¿sí? El agua se empezó a estancar y la dejan caer a chorritos. Y de repente viene un gran aluvión y está tirando la presa abajo. Y cuando tire todo, se nos viene todo encima. Entonces, eso es lo que está pasando. Muchos de ellos van a nacer en lugares oscuros, como decía antes, para poder anclar toda la luz que tienen. La mayoría también va a buscar la conexión en lugares como discotecas. Uno diría, ¿por qué no se va a un templo a rezar? ¿No? Pero, ¿por qué? Porque tiene que hacer conexión con las piernas. Entonces, hace 13.000 años atrás, la conexión era con un tambor. Tum, 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 ¿sí? En la tierra. Hoy en día también. Tum, 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 tum. No sé si les suena, ¿sí? Es lo mismo, solamente que con una máquina en lugar de con un tambor, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, todo en realidad está yendo acorde al proceso. Simplemente hay que mirarlo con amor incondicional. Y entender que esto no va a durar 3 días, sino que va a durar mucho más y va a ser una transformación bastante, a lo mejor, dolorosa para los adultos. Sobre todo los que están arriba también, que tienen una función muy importante, que algunos por ahí lo pueden ver como desertores sociales oscuros nacidos en la tierra, dark, emo, punk, heavy metal, todas esas personas, en realidad muchos de ellos nacen de niveles de octava y novena dimensión, son crísticos, ¿sí? Como tienen tanta luz, tienen que nacer en la máxima oscuridad, cubrirse de la oscuridad. Y algunos canalizan toda la densidad del cuerpo social a través de su campo energético. Y por eso sufren toda la humanidad. Aunque no sepan. La mayoría tienen que venir desconectados. Porque si no, no podrían hacer lo que han venido a hacer. Y la mayoría van a empezar con su trabajo conectado a partir de los 30-35 años. Es decir, que hasta los 35 uno se podría pensar, no los adultos, y entonces que tengo que mantener un vago índigo porque dice que ha venido a trabajar a través de la no acción en casa, ¿o qué hago? ¿No? Bueno, básicamente hay que entender de que lo primero que han venido a destruir es la familia. ¿Por qué? La familia es un sistema antiguo de Aries y Piscis. La familia es un sistema ariano y pisciano de jerarquía, de orden y control. La familia en realidad no tenía ese objetivo. Tenía el objetivo de apoyar el proceso de los seres que están naciendo, ¿sí? Los seres que eligen nacer en una familia no eligen vivir un sistema familiar, eligen vivir una comunidad con las otras almas que han elegido ser sus padres, tíos, abuelos y demás. No una constante dominación. Era necesario antes el orden jerárquico, papá, mamá, hijo, y así con todo, ¿no? Abuelo, abuela. Pero el patrón familia ahora se empieza a transformar, porque el patrón familia es jerárquico y dual. Como verán, todo lo que intenta transformarse para unirse. Por eso mismo, a partir de ahora, por ejemplo, estos 2 triángulos famosos, antes, durante la era del Piscis, se trabajó con este triángulo, que es la jerarquía, ¿sí? Orden, control, piramidal. Luego se practicó la democracia. ¿Qué es esto? ¿Sí? Todos dirigiendo uno. No funcionó muy bien, no sé si lo notan. Pero bueno, más o menos. Y a partir de ahora, todo se va a conectar con todo. ¿Esto qué significa? Que el ser, el patrón íntegro del ser, que es esta geometría, 2 pirámides incrustadas una sobre la otra,
Este patrón geométrico empieza a modificar el alma y el cuerpo de los seres, haciendo de la humanidad más andrógina. Por eso se trabaja ahora mucho la bisexualidad y la homosexualidad, ¿ah? Porque están integrando los dos patrones femenino y masculino en uno. También esto va a ir pasando con los sistemas políticos sociales, como el capitalismo y comunismo, ¿sí? Todas esas cosas se van a ir equilibrando unas con las otras, pero en uno mismo. Por eso la familia tiene que ver ahora ya no con papá y mamá, sino que puede ser papá y papá, o mamá y mamá, o mamá y papá, 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 papá. Sí, depende si hay consenso álmico. Y sobre todo va a tener mucho que ver con las comunidades, ¿sí? Con los grupos de comunidades sociales, en que hay que tener algo que le duele a muchas personas, y es que va a haber niños muy pequeños que van a decir, cuando los padres lo castiguen, van a decir: yo no elegí que tú seas mi padre, ¿por qué me castigas? ¿No? Yo elegí solo tu cuerpo, pero mi padre no vive aquí y lo voy a encontrar después. Eso duele. Y termina con todo lo que es castigo, porque no tiene sentido. Entonces, eso también va a romper la familia, porque hay más padres y más madres. Lo importante de este sistema social no es que alguien esté guiando a alguien. Esas frases que hoy se utilizan de ¿qué hago yo con mi hijo? ¿Cómo ayudo yo a mi alumno, a mi hijo? Esas cosas hay que olvidarse un poco. Va a costar, porque lo tenemos incrustado en nuestra genética. Va a costar, pero ya va a ser en algún momento. ¿Qué significa esto? Que nadie es hijo de nadie. Nadie tiene un hijo. ¿Se entiende? No hay posesión en un alma. Por lo tanto, no es mi hijo dice, mi hijo no sé qué, ¿qué hago con mi hijo? No tienes que hacer nada con tu hijo, sino que tienen que dejar. ¿Cómo? Dejándose uno mismo también. Porque si estamos pendientes de la estructura, entonces nunca vamos a cambiar la estructura. La idea es que aquí no hay nadie que guíe a nadie. Aquí somos todos compañeros de aprendizaje. Eso es básico de entender. Somos todos compañeros de aprendizaje. No importa quién cumple el rol de quién. A veces un niño de 5 años va a cumplir el rol del abuelo, ¿sí? Y hay que respetarlo, porque a veces va a ser mucho mejor que el abuelo diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso hay que respetarlo, porque si no la familia se va a ir rompiendo bastante duramente. Otra cosa importante de la familia es que vieron que cada vez hay más divorcios. Una, porque hay más libertad social, se está destrabando todo lo que antes no se podía, y otra tiene que ver con que muchas almas hemos elegido que el otro sexo no nos moleste, ¿sí? Entonces decidimos que en el momento en que no se aguanten más, mejor, ¿sí? Eso para los padres que a veces sufren de ¿qué voy a hacer con mi hijo que no tiene la figura paterna o la figura materna? Tendrá una tía también, ¿sí? Eso de la mamá y el papá es viejo, ¿sí? Es simplemente genético, pero no de acompañamiento y de aprendizaje, ¿sí? Tiene que ver con simplemente mantener el acompañamiento en el sistema, no el orden antiguo. Luego, la escuela. La escuela es un problema hoy en día, porque la escuela está en segunda dimensión, como decía, y en segunda dimensión ya nosotros entrando en cuarta es como que se quedó un poco atrás, ¿no? Ya hace bastantes siglos que se debería haber transformado la educación a tercera dimensión por lo menos, ¿no? Que lo han hecho algunos con los sistemas prácticos de talleres y esas cosas, pero todavía cuesta un poco sacar la parte del papel. La escuela, yo aquí, como a la mayoría de los que estoy hablando son adultos, estoy haciendo esto en segunda dimensión. Porque si aquí hubiese salido todos adolescentes o niños, ya me hubiesen matado, ¿no? Pero la escuela tiene que entender una cosa básica. La escuela se maneja por los dos hemisferios cerebrales. Lo digo esto por la gente que está trabajando en una nueva educación. Hay muchos que están trabajando en una nueva educación y tienden a estar tan frustrados con la vieja educación, la lógica matemática, que hacen una educación creativa y lógica y libre, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta educación? Que está cometiendo el mismo error que esta: separar. Frustrado de lo antiguo, hago algo bonito. Y fíjense lo siguiente: antes
había que hacer deberes. Ahora se pintan mandalas. ¿Se pintan qué? ¿Sí? Mandalas. Antes, Son unos dibujos. gimnasia. Ahora, danzas circulares. O yoga, o no sé. Pero es todo lo mismo. Cuando lo dividen es todo exactamente igual. La idea es unificar. Se necesita un sistema con orden, pero flexible, para que todos puedan debatir sobre qué deben cambiar o cómo hacerlo, pero práctico. Y se necesita una parte lógica en todo lo práctico que se haga. No se puede hacer algo porque sí. Por más que tengan 2 años, tienen que saber por qué lo están haciendo. Por más que todavía digan, pero no lo entiende porque es chiquito. No, sí lo va a entender, ¿sí? Por eso preguntan todo el tiempo, ¿por qué? Necesitan tener estas dos partes cerebrales. Por eso, el día que se haga una nueva educación, tiene que ser práctica y teórica al mismo tiempo. Y, por ejemplo, se puede enseñar matemática, lingüística, física, química, biología, todo eso en 1 hora de cocina. ¿Se entiende? Y encima estamos produciendo algo que nos va a ayudar a sobrevivir en el momento que no haya supermercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ir practicando. Puede dar horas hablar de esto. Lo siguiente, la economía. La economía es el siguiente sistema que piensa caer. Una, por su sobreutilización, es decir, la inflación y esas cosas que ya van a estar haciendo caer todo el sistema. Pero sobre todo, si el humano no se decide de transformar el sistema por sí mismo, lo va a hacer el sol. ¿Cómo? El sol, dentro de los próximos 5 a 10 años, espera tener unas grandes, fuertes y tormentas solares. Tormentas solares que van a afectar el campo vibracional electromagnético de la Tierra, lo que va a hacer que todos los satélites de la Tierra colapsen durante un periodo. Eso hace que la globalización desaparezca durante un tiempo, y por lo tanto todo lo que sean ordenadores que tienen los numeritos del 70% del dinero global, ¡puf!, desapareció, ¿sí? Lo cual hace no confiables a los bancos. Por lo tanto, la economía puede caer bastante fácil, en realidad, simplemente con una pavada. La sociedad también es otro sistema que está cambiando y debe cambiar ampliamente, porque la sociedad tiende a querer, como en la era de Piscis y Aries, formar grupos sociales de estructuras sociales, con un líder, con alguien que haga las cuentas, con otro que no sé qué. Cada uno tiene su rol, pero todos siguen a uno con un ideal. Si alguien falla ese ideal, es como, ¿por qué hiciste esto?, ¿no? Entonces, eso era antes. Antes se hacían grupos para formar individuos, como la iglesia y demás. Ahora, en la era de Acuario, se forman individuos para crear grupos. Al revés. Acuario es una era bastante individual. Por lo tanto, la sociedad deja de ser grupos sociales y empieza a ser redes sociales, ¿sí? Como por internet hoy en día. Las redes sociales implican que nadie depende de nadie, pero todos dependen de todos, ¿no? No hay algo que te estanque en un grupo. Te vayas de un grupo a otro, siempre estás haciendo una tarea para la comunidad, ¿sí? Eso es lo importante que se va a ir trabajando en la sociedad, pero sobre todo una vez que caiga la economía. Y lo último que cae, obviamente, la política, que va a tardar un poco más, por el simple hecho de su egoísmo y su control, va a costar bastante. Ahora, ¿cuál es la más importante de esto? Que es lo que me interesa de este cuadro. De las 5, ¿cuál es la más importante? La escuela, alguien dice otra. La familia, la escuela, ¿alguien tira más? Es la economía, básicamente. La economía es el sistema que hace que cambien todos los sistemas. ¿Por qué? Hoy en día